Quiero darle las gracias al Señor, a nuestro hermano Cristian. Está con nosotros gracias a que el presbiterio lo envió aquí con nosotros él está en proceso de convertirse eventualmente en pastor presbiteriano y plantar una obra. Estamos pensando en el este de Los Ángeles, ¿verdad, Cristian? Así que estamos orando por eso y le damos las gracias al Señor porque Él de manera voluntaria está aquí con nosotros dirigiendo estas alabanzas. Así que le doy gracias al Señor por eso. Gracias, Cristian. Dice la Escritura: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilatos gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas, el evangelista, el que se presenta a sí mismo como un investigador, tratará de darnos el contexto histórico de su relato. Estamos en tiempos del imperio, dice Lucas. La provincia depende del pretor, del gobernador Poncio Pilatos. Debido a los problemas con las comunes rebeliones en esa área del mundo, el ejército era ahora la ocupación y el que gobernaba realmente en aquella región. Los gobernantes idumeos de la casa de Herodes, además de no ser queridos por el pueblo, ya no tenían poder alguno, eran solamente figuras ornamentales. Eran más poderosos los sacerdotes Anás y Caifás que los tetrarcas, que pasaron a ser una farsa de gobierno. En medio de este escenario de opresión, los pobres, los campesinos, los que estaban fuera del sistema, tal como pasa en nuestros días, eran los que más sufrían las imposiciones imperiales. Poncio Pilatos era famoso por su crueldad y por su avaricia sin límites. Funda la ciudad de Cesarea en el centro de la provincia para desde allí gobernarla como su pequeño imperio, explotándola por supuesto y tratando de dominar a los problemáticos judíos. Es que los judíos eran campesinos en su inmensa mayoría, de ahí que entendemos las imágenes que el Mesías, el Maestro Jesús, utilizaba para sus parábolas. Pero muchos de estos campesinos venían de luchas seculares contra los diferentes imperios que los dominaron a través de la historia. Los egipcios, los babilonios, los persas, los griegos y finalmente, en tiempos de Jesús, dominaron los romanos. Tierra pobre, pero estratégicamente importante para el paso de los ejércitos por tierra. El imperio necesitaba de este lugar. En ese medio se levanta una voz en el desierto que dice: la voz que prepara el camino del Señor. Alguien que denuncia el poder y su maldad implícita, y lo hace, como dicen vulgarmente, sin pelos en la lengua. Pero nuevamente, junto al juicio, aparece también
la esperanza que Dios siempre manda a nuestras vidas. Muchos creyeron que Juan era el esperado, el que había de liberarlos de tantas injusticias. Otros suponían que era Elías, que había vuelto, que había resucitado, porque recordemos que Elías había sido tomado al cielo, arrebatado al cielo, y era reconocido por su oposición al poder político que no respetaba las creencias ancestrales. Juan, el que bautizaba, con su juicio contra la civilización de los poderes explotadores, calzaba justo dentro de esta figura de Elías. Pero él mismo decía: no, yo no soy el liberador, viene otro más poderoso que yo, y yo no soy ni siquiera digno de atar sus correas de los zapatos. Pero con seguridad de creyente aseguraba de que ese Salvador llegaría. El año 15 del imperio de Tiberio César proporciona la pista más exacta de la fecha en la que comenzó el ministerio de Juan. Eso podía haber sido entre el 26 y el 29 después de Cristo, según se tome como fecha su asociación al trono de Augusto o su comienzo de gobierno. Se acercaba al tiempo de Jesús y Juan era el vocero. Juan era esa voz que clama en el desierto. Juan era aquel que preparaba el camino para que el Hijo de Dios comenzara su ministerio de esperanza, de salvación, de transformación y de buenas nuevas para todo el mundo. Y es probable entre el año 26 y 27 después de Cristo, que casualmente era el año del jubileo, es decir, aquel tiempo que pasaba cada 50 años y que las deudas eran canceladas. El año del jubileo requiere también que aquellos destinados a la servidumbre, aquellos que eran esclavos, fueran liberados. Y es creíble que Jesús escogiera este tiempo para comenzar su ministerio en un año tan significativo y tuviera en mente que la hora de la servidumbre de los pobres, de los que vivían a los márgenes, de los marginados, a los grandes intereses de los poderosos, había terminado. El hombre nuevo, libre para elegir el bien, comenzará ahora una historia nueva, una historia fresca, una historia de redención, una historia de transformación, una historia accesible a todo el mundo, no solamente a los poderosos, no solamente a los religiosos que tenían poder y que tenían estatus. El mensaje de Jesús iba para todo el mundo, para los que estaban en el poder, pero también para los que no tenían acceso a ninguna de las fuentes de poder, ni al mensaje de la Biblia o al mensaje religioso. Si por los indicios de los mismos testamentos suponemos que Jesús nació cerca del año 4 antes de Cristo, bien interesante, Jesús nació antes de Cristo, pero desgraciadamente hubo un error en los calendarios y tendría más o menos entre 30 y 33 años al empezar su ministerio. El relato de Lucas nos ubica con bastante precisión con los datos que se da sobre esta época. Y Lucas describe
vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas acaba de hablar en el principio de su evangelio del emperador Tiberio, el hombre más poderoso del mundo, y ha nombrado a otras 6 figuras políticas y religiosas. La palabra de Dios, sin embargo, no llegó al emperador Tiberio, ni le llegó a Caifás siquiera, el único sacerdote privilegiado para entrar en el lugar santísimo del templo. En cambio, la palabra de Dios llegó a Juan el Bautista, un hombre humilde, ya consagrado a Dios, pues vive como lo hacían los nazareos, sin contaminarse con los productos de las grandes ciudades. Vive en el desierto, aquí sinónimo de pureza y de santidad. Se nos recuerda otra vez que es Dios quien elige a sus emisarios, y muchas veces contra la voluntad de los elegidos. Recordemos Éxodo 3, cuando llama a Moisés, que Moisés le decía: yo no, Señor, yo soy tardo de lengua, pero sin embargo Dios le dice: yo te voy a enviar para que liberes a mi pueblo de la opresión de Egipto. Ciertamente Dios ha exaltado a los humildes y con sus voceros frente a los poderes de este mundo y a los poderes de las tinieblas. Y dice la Escritura: y él fue por la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. El bautismo de Juan no es bautismo para convertir a los judíos, a los gentiles al judaísmo. En cambio, pide a los que no escuchan arrepentimiento, metanoia, como dice en el griego, es decir, un cambio de vida. Y los bautiza para el perdón de los pecados, cumpliendo la profecía del ángel de que Juan daría conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados en Lucas 1:77. Juan explica los requisitos éticos del arrepentimiento, frutos dignos, una vida nueva y compartir con los necesitados lo poco, lo mucho que tenemos. Pero sobre todo el evangelio, las buenas nuevas, que ahora sí los marginados, los pobres, los rechazados, los oprimidos, los que estaban rechazados y lejos de la sociedad, ahora sí tenían buenas nuevas y una nueva esperanza para sus vidas, y que Dios tenía un propósito con ellos, que no eran malditos como por tanto tiempo les habían dicho, sino que Dios tenía un mensaje para ellos, porque Dios traía buenas nuevas y buenas noticias, como las sigue trayendo hoy en día a cada uno de nosotros. Cuando el mundo nos dice que no, Dios nos dice que sí. Cuando el mundo nos dice no se puede, Dios nos dice sí se puede. Cuando el mundo nos dice esta puerta está cerrada, Dios nos dice yo abro toda puerta. Cuando el mundo nos dice no hay esperanza, Dios nos dice aquí tienen a mi Hijo, Él es la esperanza encarnada. Juan viene y habla estas buenas nuevas,
Y cuando los recaudadores y los soldados que se bautizaban con él venían y le preguntaban, ¿qué es lo que debemos hacer? Se les dice que tenían que tratar honestamente al pueblo y que no utilizaran su poder en forma abusiva. Sí, mis hermanos y mis hermanas, el Adviento es un tiempo para prepararse para el Señor, para que toda carne vea la salvación de Dios, para entender que la salvación no es exclusiva, sino que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos aquí entonces la manera de estar preparados. Y Dios nos llama a tratar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, a los que nos rodean, honestamente, y a utilizar el poder con justicia. Así las vírgenes en la parábola esperaban a su Señor con las velas encendidas, con fe, con esperanza, con seguridad de que un día su Señor iba a llegar, pero velando, es decir, viviendo en una forma activa, estando listos para recibir al Señor. Este es nuestro mensaje aún hoy. Necesitamos todavía ser perdonados y Dios nos sigue perdonando. A veces estamos tentados a pasar por alto la realidad del pecado, pero Dios nos invita a que nos arrepintamos, a que volvamos a sus caminos, a que tengamos esa experiencia de esa palabra metanoia, un cambio de vida. Dios nos invita a eso a través del mensaje de Juan. Sin embargo, tenemos la certeza de que nuestro pecado puede ser perdonado, y eso es importante para nuestra salvación personal, para nuestra salvación como individuos que necesitan de Dios. Y la cita que nombra cómo Dios nuevamente nos guiará en el desierto es de Isaías 40 del 3 al 5, donde el profeta le pide a la gente que se prepare para un nuevo exilio. Juan deja claro que nuestro arrepentimiento es lo que prepara el camino del Señor. Cuando usted y yo nos arrepentimos, estamos preparando el camino para que Dios haga algo grande en nuestras vidas, para que Dios haga algo grande en nuestra iglesia, para que Dios haga algo grande en medio de nosotros. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros orgullos, de nuestra religiosidad, de nuestras vidas que a veces se tornan torcidas y que valoramos más muchas cosas que no tienen valor alguno, y necesitamos arrepentirnos de todo corazón para que Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Si usted no se arrepiente, Dios no puede obrar en su vida. Si nosotros como iglesia no nos arrepentimos, Dios no puede hacer nada en nuestras vidas, porque estamos siendo testarudos y necesitamos cambiar nuestros corazones. Juan deja claro que nuestro arrepentimiento es muy importante, pues, para que el camino sea allanado, alisado y preparado. Es decir, volvamos a estar bajo su gracia y seremos salvos.
nuestros caminos torcidos entonces se enderezarán. Y en nuestras iglesias debemos tener cuidado de no dejarnos comer por las estructuras, y sus necesidades como estructuras. Las estructuras muchas veces nos ahogan y no dejan que el poder de Dios se mueva y cambie y transforme y traiga vida y vida nueva. Y Juan el Bautista levanta su voz contra todas esas estructuras establecidas en su tiempo, aún arriesgando su vida. Y todas estas, mis hermanos y mis hermanas, son metas dignas y fácilmente medibles, pero no son el centro de nuestra vida espiritual. La meta final es preparar los corazones para que reciban al Señor. Una meta difícil de medir. Mientras que construimos edificios e implementamos programas, debemos recordar que la obra verdaderamente importante de la iglesia toma lugar a nivel menos visible, más difícil de medir. Y esa es la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nuestros corazones. Y verá toda carne la salvación de Dios, dice el versículo 6. Lucas es un judío helenizado, y tanto en su evangelio como en los hechos hay referencias frecuentes y positivas hacia los gentiles, hacia los no judíos. No se los excluye del plan de salvación. Esto puede parecer irrelevante en nuestros días. Sin embargo, vivimos en un mundo dividido, donde los diferentes son segregados y donde clasificamos al prójimo por origen, por religión, por educación, por partido político, por riquezas o clase social e incluso por su elección sexual. El pueblo necesita oír que Dios llama a todos y a todas al arrepentimiento y al perdón de pecados. Nadie, mis hermanos y mis hermanas, es excluido de la salvación. Todas las criaturas de Dios tienen acceso a ese mensaje de buenas nuevas y de salvación que solamente Cristo puede dar. Ni Marcos ni Mateo incluyen esta alusión a Isaías 45. Y toda carne juntamente la verá, la gloria del Señor, que Lucas modifica para decir, y verá toda la carne la salvación de Dios. Pero Lucas lo hace y nos recuerda que el tiempo de Adviento es el tiempo de la promesa. Además de que la salvación es para todos y para todas, y que debemos esperarla con fe en nuestras vidas. Yo quiero preguntarle, ¿estamos listos para recibir al Señor? ¿Estamos listos para darle la bienvenida al Hijo de Dios, que no nació en un palacio, no nació en una estructura grande, no era de una de las familias más adineradas de Jerusalén, aun cuando era descendiente de David? Pero no era, en ese tiempo en particular, no era alguien, o su familia no era alguien de importancia. Pero Juan vino a preparar el camino del Señor. Y ese camino está preparado y está sentado en el arrepentimiento en nuestros corazones. En el arrepentimiento que necesitamos tener en nuestras vidas para que el camino sea aplanado, para que Dios haga la obra en nuestras vidas.
para que el camino esté listo para la venida del Señor, que trae la obra nueva, que trae el camino nuevo, que trae el vino nuevo, que trae el sentir nuevo, que trae el reino de Dios que ha llegado y que ha llegado a todos. Ese es el mensaje de Adviento que necesitamos predicar día con día y que necesitamos estar listos para recibir a ese Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ese Dios que transforma nuestras vidas, que cambia nuestros intereses, que cambia nuestra visión del mundo, que cambia nuestra visión de relacionarnos con los demás. Ese mensaje que trae vida y vida en abundancia. Ese mensaje que trae un nuevo caminar, un caminar con Dios, un caminar cerca al corazón de Dios. Les invito pues a que abramos nuestros corazones en esta temporada de Adviento y nos preparemos para recibir las buenas nuevas, pero que preparemos nuestros corazones y quitemos de ellos toda cosa que no nos deje acercarnos a Dios. Toda cosa que ha sido un obstáculo para que Dios haga la obra en nuestras vidas y a través de su iglesia. Es tiempo de escuchar la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos las gracias, porque como Juan el Bautista queremos ser una voz que clama en el desierto, pero también queremos escuchar su mensaje de arrepentimiento. Queremos, Señor, quitar de nuestras vidas lo que ha sido un estorbo, tanto para ti como para que otros vengan a tu evangelio. Queremos quitar de nuestro ser las cosas que son un obstáculo, que no nos dejan acercarnos a ti, Señor. Y como en el tiempo de Juan el Bautista, que podamos preparar nuestros corazones a la venida de Jesús, el príncipe de paz, el Hijo tuyo, el Verbo encarnado, que vino a traer un mensaje de buenas nuevas, de esperanza, de amor, de paz a cada uno de nosotros. Señor, el mundo nos clasifica de diferentes maneras, pero para ti todos somos iguales. Todos necesitamos arrepentimiento, todos necesitamos cambio en nuestras vidas, todos necesitamos las buenas nuevas de Jesús a nuestros corazones, que transforman y dan vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración en esta mañana. Mira que todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo único. Amén y amén. Quiero invitarles a que busquen en su boletín nuestra afirmación